El misterio de Guadalupe. Autor Juan José Benítez. Parte 19. Parece un ojo vivo. Como habrá apreciado el lector, ni uno solo de los oculistas hace alusión alguna a la posible identidad del busto humano que aparece en los ojos de la Virgen. Con un perfecto criterio de la objetividad y rigor científico, los médicos atestiguan y ratifican por escrito que allí aparece un busto humano, que no es poco, pero prefieren no entrar en el plano subjetivo de la posible identidad del personaje en cuestión. Y otro tanto ocurrió 20 años después, cuando por fortuna estas exploraciones de los médicos oftalmólogos se reanudaron con gran vigor. El primero en abrir el fuego de la investigación del misterioso hombre con barba en las córneas de la imagen fue el doctor Amado Jorge Curie. Era el año de 1975. Mi muy estimado y fino amigo, escribe Curie el 19 de agosto de dicho año a Carlos Salinas. El resultado del examen de los ojos de la Santísima Virgen María de Guadalupe, efectuado por el suscrito el día 5 de agosto de 1975 en la insigne Basílica de Guadalupe, sin el marco de cristal, es la siguiente. Al acercarme para ver la cara de la pintura de la imagen en el ayate de Juan Diego, observé un par de ojos con la mirada dirigida a un objeto colocado enfrente y ligeramente abajo y a la derecha, semejantes a ojos vivos de humano, con proporción en distancia y tamaño, perfectamente adecuado a una cara que guarda una proporción de líneas admirablemente perfectas, llamando la atención que tiene en particular algo de tercera dimensión, más en la región correspondiente a los maxilares. Esto le hace tener unas facies que imprime dulzura, paz y ternura. Los ojos vistos al oftalmoscopio auxiliado con lupa de aumento evidencian una córnea y un iris pintados a la perfección y de una brillantez tal que causan la impresión del reconocimiento de ojos con vida, en donde es fácilmente tangible a la mirada la sensación de cavidad a través del cristalino. El iris del ojo derecho tiene una forma no totalmente circular, sino que en su extremo lagrimal rompe su redondez por la presencia de una figura humana distorsionada de color amarillo-naranja, en la que puede distinguirse cabeza, cuello, parte superior del tórax y hombro derecho, con el brazo extendido, que precisamente entra un poco en su situación en el área circular del iris y pegada sobre la porción del cristalino una mancha más luminosa correspondiente al segundo reflejo Purkinje-Samson. Más hacia la izquierda, en la porción de lo que pudiera ser cara posterior de cristalino, se nota una mancha luminosa más pequeña y menos brillante. Puede corresponder por su distancia equidistante a las anteriores al tercer reflejo óptico aludido. En el ojo izquierdo es visible cerca del extremo temporal del iris una mancha luminosa brillante que puede engarzar en el reflejo luminoso de ese lado. Los tres reflejos luminosos del ojo derecho más el del lado izquierdo guardan una proporción en distancia tan perfecta que encuadran con claridad de los conocidos reflejos de Samson Purkinje. Atentamente.
Algunos meses más tarde, otro prestigioso oftalmólogo, el doctor Eduardo Turati Álvarez, tenía acceso también al ayate de la Basílica de Guadalupe. Este fue su informe. Constancia de las observaciones realizadas sobre la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Por medio de la presente, he querido hacer constar que, habiendo en días pasados tenido el honor de realizar un estudio de la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe en el ayate de Juan Diego, el cual se encuentra en el altar mayor de la Basílica de Nuestra Señora Santísima, encontré detalles que quiero hacer resaltar, tales como: primero, las imágenes que se encuentran reflejadas en sus ojos, en especial el ojo derecho, podrían simular en la parte de la pintura correspondiente a la córnea una porción de la figura humana, y más atrás y a su lado se encuentran dos figuras más, un poco más pequeñas, en la misma posición que guardan las imágenes en el ojo humano. Segundo, a la observación del ojo derecho de la Santísima Virgen, cosa que no sucede en otras partes de la imagen, observándolo mediante el oftalmoscopio, instrumento habitual en mi práctica oftalmológica, al interponer cristales de diferentes poderes, se aprecia una sensación de profundidad de la imagen y sensación de curvatura de la superficie de la córnea, tal como sucede en la vida real, hecho que no sucede en otras pinturas que posteriormente he estudiado, movido precisamente por la curiosidad que tal detalle despertó en mí. El escrito lleva fecha del 10 de diciembre de 1975. Varios días después, el 23 de ese último mes de diciembre, otro especialista mexicano, el doctor José Roberto Agüed, escribía en relación al tema del hombre con barba. El suscrito hace constar que está de acuerdo en todo lo anotado por el señor doctor Amado Jorge Curi, en el testimonio por él firmado con fecha 19 de agosto de 1975, respecto a los datos encontrados al explorar con oftalmoscopio y lupa el sagrado original del ayate de Santa María de Guadalupe en su basílica. Llama la atención el hecho de sentir la exploración ocular de un ser humano vivo. Los tres reflejos luminosos del ojo derecho, más el del lado izquierdo, guardan una proporción en distancia tan perfecta que encuadran fácilmente con los reflejos de Purkheim Samson. Ese mismo año, y siempre con la obligada autorización de la Iglesia Católica, el ayate original fue examinado de nuevo por el oftalmólogo Enrique Graue, uno de los especialistas más competentes de América. A pesar de su brevedad, su dictamen fue rotundo. México, Distrito Federal, a 9 de enero de 1976. El médico cirujano y cirujano oculista que suscribe hace constar por la presente haber examinado en 2 ocasiones, habiendo sido la primera en el año de 1974 y la última en el mes de julio de 1975, la imagen del ayate de la Virgen Santísima de Guadalupe en su sitio en la Basílica de Guadalupe de esta ciudad.
Lo examiné con oftalmoscopio de alta potencia y se pudo apreciar en ellos las imágenes de Samson, lo que da una visión y sensación de profundidad del ojo mismo, siendo el reflejo apreciado en las córneas el de una imagen que es apreciable como el busto de un hombre. Todo ello da la sensación de estar viendo un ojo en vivo y realmente no puede uno menos de pensar en algo sobrehumano. Y quiero cerrar este abanico de testimonios médicos precisamente con un último informe, escrito por el primer oculista que tuvo la oportunidad de certificar la realidad del busto humano en las córneas de la señora. El 21 de febrero de 1976 y desde San Cristóbal de las Casas, el anciano doctor Torroella afirmaba con gran acierto: a nosotros, los oftalmólogos, no nos corresponde dictaminar si la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es o no sobrenatural, y ni siquiera si las figuras que vemos en sus ojos son realmente unas figuras o simple acúmulos de pintura. Eso es materia para otros especialistas. Por otra parte, debemos despojarnos de todo guadalupanismo, por muy guadalupanos que seamos, y tomar las cosas desde un terreno netamente científico. Bajo estas bases, me permito declarar que en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe se aprecia: en el ojo derecho, primero, en la porción interna de la córnea, entre las 3 y las 6 del círculo horario, la cara de un hombre con barba. Segundo, para observar dicha figura no es necesario emplear aparato alguno, lográndose desde luego apreciar mejor con la ayuda de una simple lupa. Tercero, dicha imagen correspondería, por lo tanto, a la primera imagen de Samson, por ser derecha, no invertida y fácilmente visible. En el ojo izquierdo, primero, en la porción externa de la córnea se ve con dificultad, entre las 3 y las 6 del círculo horario, una figura parecida a la del ojo derecho, pero desenfocada. Segundo, para observar dicha figura no es necesario emplear aparato alguno, lográndose desde luego apreciar mejor con la ayuda de una simple lupa. Tercero, dicha imagen, por lo tanto, correspondería a la primera imagen de Samson, por ser derecha, no invertida y fácilmente visible. En ambos ojos. Primero, desde el punto de vista óptico y de acuerdo con la posición de la cabeza en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la colocación de las figuras en cada ojo es la correcta, interna en el derecho y externa en el izquierdo. Segundo, la figura del ojo izquierdo no se ve con claridad porque para que en el ojo derecho se vea con nitidez el objeto, debe ir colocado a unos 35 o 40 centímetros de él y por lo tanto queda a unos cuantos centímetros más lejos del izquierdo, lo suficiente para que quede fuera de foco y la figura se vea borrosa. Atentamente. Difícilmente podría resumirse con mayor precisión y brevedad el sensacional descubrimiento de un hombre con barba en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Pero la lectura y estudio de estos testimonios médicos, aunque me infundieron una considerable fuerza para proseguir con mis indagaciones, también levantaron en mí la duda.
Estos documentos y certificados habían sido redactados en los años 50. Los más recientes aparecían fechados en 1975 y 1976. ¿Qué pensaban estos mismos médicos en la actualidad? ¿Seguían creyendo en la existencia del extraño busto humano en las córneas de los ojos de la guadalupana? ¿O habrían hallado quizás una explicación racional? En mi ánimo estaba recorrer hasta el final el camino de la razón y la investigación científica, así que no lo dudé e inicié las gestiones precisas para entrevistarme con aquellos oftalmólogos que habían tenido la suerte de comprobar personalmente el desconcertante hallazgo. Graue, el médico que le habló a la imagen. Desplazarse por México capital, por el gigantesco Distrito Federal, con sus casi 17 millones de habitantes, es, cuando menos, angustioso. Y si uno se ve en la necesidad de hacerlo durante la noche, todas las recomendaciones son pocas. Al margen del alto índice de delincuencia existente en algunas áreas de la gran ciudad, las distancias resultan ya tan largas que, a pesar de los 3 millones de carros o vehículos que suman el parque automovilístico de la capital federal en numerosos barrios o colonias, tropezar con un taxi libre es soñar. Así que cuando el doctor Graue me citó, bien entrada ya la tarde, en su casa de la colonia de las Lomas de Chapultepec, no tuve más remedio que alquilar los servicios de un amigo taxista. Tal y como yo suponía, mi conversación con el prestigioso oftalmólogo se prolongaría hasta bien entrada la noche. Don Enrique Graue no disimuló su curiosidad al ver a aquel periodista español armado de sus cámaras fotográficas, magnetófono y cuaderno de notas, dispuesto a saber cosas sobre el supuesto prodigio en los ojos de la Virgen de Guadalupe, y encajó el intenso interrogatorio con tanta paciencia como amabilidad. Doctor, han pasado más de 6 años desde su última exploración de los ojos de la imagen de la Señora de Guadalupe. ¿Qué opina ahora, en 1981, sobre ese enigma? En primer lugar, debo aclararle que yo era un incrédulo, es decir, soy cristiano, apostólico y romano, pero también soy un científico. Durante mucho tiempo estuvieron pidiéndome que fuera a ver los ojos y que diera mi opinión, pero siempre rehusaba. ¿Por qué? Ya le digo que, sobre todo, me considero un científico y esas extrañas historias de un hombre con barba en los ojos de la imagen me parecieron insostenibles. Decían incluso que podía tratarse del indio Juan Diego. Por aquellas fechas se levantó en México una cierta corriente para tratar de canonizar al vidente del Tepeyac, y yo pensé que la imagen en los ojos de la Virgen, entonces no se hablaba de córneas, podía obedecer precisamente a ese afán por lograr la citada canonización. Total que mis amigos seguían insistiendo y yo rechazaba una y otra vez la propuesta para analizar el lienzo. Me daba pena desilusionarles. Hasta que un buen día aquella gente insistió y me cercó de tal forma que no tuve más remedio que aceptar, pero lo hice con una condición: debería examinar la imagen sin el cristal que la protege. De esta forma podría evitar reflejos y comprobar la naturaleza y contextura del ayate. No le voy a negar que sentía una profunda curiosidad.
Jamás me había acercado de esta forma a la imagen de la Virgen. Les pedí además que instalaran un pequeño andamiaje y que la observación pudiera hacerse durante la noche. ¿Por qué razón? Yo llevaba aparatos eléctricos y sobre todo porque los oftalmólogos trabajamos mejor en un cuarto oscuro. Así se evitan los posibles reflejos exteriores y conseguimos que la pupila se dilate. Como usted sabe, la pupila del ojo, ese agujero que aparece rodeado por el iris, está contrayéndose constantemente. Cuando hay luz se contrae y en la oscuridad o en la penumbra se dilata. Entonces, para poder examinar el fondo del ojo sin necesidad de utilizar un colirio, es mejor el cuarto oscuro. Me citaron a las 9 de la noche y acudí acompañado de un ayudante del hospital donde soy director. ¿Recuerda qué instrumental llevó en aquella ocasión? Oftalmoscopios, un microscopio de mano y una pequeña cámara fotográfica. ¿Acopló usted la cámara al oftalmoscopio? Bueno, verá usted lo que pasó. Para mí, aquella primera visita a la basílica fue una completa desilusión. El armazón que me habían puesto se encontraba en muy malas condiciones. Era hasta peligroso subirse allí. Le estoy hablando, claro, de la antigua basílica, pero, en fin, conseguí situarme en lo alto del andamio y, oh sorpresa, la urna estaba cerrada a piedra y lodo. No habían retirado el cristal tal y como yo había solicitado. Total que me bajé muy enojado. Allí había un sacerdote y me preguntó: ¿por qué se baja tan pronto, doctor? Le respondí que aquellas no eran las condiciones que había pedido y que me parecía una burla, y que se lo comunicase así al abad de la basílica, el señor Schulenburg. ¿Y se marchó? Sí, claro, me fui volando. Al día siguiente empezaron a telefonearme y a rogarme que volviera, pero yo, muy digno, me negaba, hasta que a los 15 días me llamaron nuevamente asegurándome que todo estaba tal y como yo quería. La verdad es que con aquella primera visita me di cuenta que los aparatos que yo había llevado hasta el templo resultaban inútiles. La explicación era muy simple. Los oftalmoscopios eran eléctricos de gran potencia y allí no había enchufes, así que no hubiera podido utilizarlos. Esto me sirvió para corregir el problema y en la segunda visita a la basílica todo estaba en orden. Alargadores para conectar a la red eléctrica, un andamiaje como Dios manda, etc. Y comencé mi exploración de los ojos. ¿Le quitaron el cristal? Sí, y me emocioné al ver tan cerca a la guadalupana. ¿Por qué? Usted me ha dicho hace unos minutos que no creía demasiado en el milagro de los ojos. En ese sentido tiene usted razón, pero la Virgen de Guadalupe, al menos para nosotros los mexicanos, es mucho más que una virgen, es una bandera. Estamos hablando de 1974. En efecto, después, en 1975, la analicé de nuevo y años más tarde acompañé a la imagen en su traslado a la nueva basílica. Bien, ¿y qué fue lo que vio? Todo y nada. Don Enrique Graue me miró divertido y prosiguió. Empecé a examinarlo todo, pero no quise ver los ojos. Me interesaba primero saber cómo estaba el ayate y cuál era su grado de conservación. Yo había leído que, a pesar de sus 450 años, el tejido se mantenía muy bien y como científico necesitaba constatarlo por mí mismo. ¿Y cuál fue su impresión?
La conservación es magnífica, me he interesado mucho por el arte y puedo asegurarle que después de mirar y remirar el ayate durante 1 hora, resulta incomprensible que un pintor pudiera llevar a cabo una pintura así en un tejido tan tosco. Si usted se aproxima a la tilma como yo lo hice, se dará cuenta que allí no existe aparejo. Aquello, sinceramente, me maravilló. ¿Y no exploró los ojos? Sí, eché un vistazo, pero fue en la segunda visita cuando me dediqué de lleno a ellos y comprobé varias cosas, a cual más sorprendente. Por ejemplo, las imágenes que aparecen en el ojo derecho están perfectamente enfocadas. Las del izquierdo, en cambio, están desenfocadas. ¿Por qué?, me preguntará usted. Pues muy sencillo, porque el ojo izquierdo de la Virgen estaba en aquellos instantes un poquito más atrás que el derecho, respecto a la persona o personas que estaba contemplando. Esos milímetros o centímetros de diferencia son más que suficientes como para que el objeto que se observe quede fuera de foco. Y yo le pregunto, ¿a qué pintor se le hubiera ocurrido una cosa así, en el caso de que ese supuesto falsificador hubiera decidido colocar una miniatura en el interior de los ojos de la señora? Entonces, ¿usted vio algo en los ojos de la imagen? Sí, allí hay una figura humana, eso está claro. ¿Qué clase de figura? Bueno, la de un hombre barbado. ¿Y no puede ser una ilusión óptica o el resultado de la casualidad? No. Yo he investigado después cientos de pinturas y en casi todas he visto cómo el artista ha tratado de darle vida a los ojos de sus personajes, pintando en la zona de las córneas una comita blanca que sigue precisamente la curvatura de dicha córnea. Pero lo curioso de estos reflejos en los ojos de la Virgen de Guadalupe es que se presentan en la cara anterior de la córnea y en el cristalino. ¿A qué pintor se le hubiera ocurrido hacer algo así en el siglo XVI o XVII? Entonces no se había descubierto la triple imagen de Purkinje-Samson. ¿Esto lo descubrió usted en la segunda visita? Efectivamente, en la primera exploración, como le digo, centré mi atención en la naturaleza del tejido y de la pintura. ¿Y no sintió la sensación de examinar los ojos? Sí, y lo hice para comprobar una cuestión que alguien me había comentado. Tomé el oftalmoscopio y lancé el haz de luz al interior del ojo, y quedé atónito. Aquel ojo tenía y tiene profundidad, parece un ojo vivo. Pero eso es inexplicable, es una supuesta pintura, totalmente inexplicable. Permítame que insista. ¿Está usted seguro que en los ojos de la imagen aparece un busto humano? Absolutamente seguro. No he sido yo el único que lo ha visto. En el ojo derecho y en un espacio aproximado de 4 milímetros se ve con claridad la figura de un hombre con barba. Ese reflejo se encuentra en la cara anterior de la córnea. Un poco más atrás, el mismo busto humano queda reflejado en las caras anterior y posterior del cristalino, siguiendo con total precisión las leyes ópticas, más concretamente la llamada triple imagen de Samson. Este fenómeno, repito, es lo que proporciona profundidad al ojo. Y en cuanto al izquierdo, allí pude ver la misma figura humana, pero con una ligera deformación
o desenfoque. Este detalle resulta muy significativo porque, como les citaba antes, ello concuerda plenamente con las leyes de la óptica. Sin duda, ese personaje se hallaba un poco más retirado del ojo izquierdo de la Virgen que del derecho. ¿Qué oftalmoscopio utilizó usted en aquella oportunidad? Un Keller de gran potencia, aproximadamente de unas 12 dioptrías de aumento, pero le diré algo que comprobé en las segundas exploraciones. Cuanto más aumentos utilizaba, más diluida salía la imagen, se perdían los colores y la trama quedaba muy visible. Lo ideal, desde mi punto de vista, era utilizar unos 4 aumentos. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención en las distintas investigaciones sobre el ayate original? Yo le diría que más aún, incluso que la presencia de esa figura humana en las córneas, lo que me animó a seguir fue la luminosidad que se aprecia en la pupila. ¿En ambos ojos? Sí, pero todo se ve con mayor precisión en el derecho. He efectuado infinidad de pruebas en pinturas y jamás he observado ese fenómeno. Uno pasa el haz de luz en los ojos de la Virgen de Guadalupe y ve cómo brilla el iris y cómo el ojo adquiere profundidad. Es algo que emociona. Fíjese hasta qué punto le recuerdan a uno los ojos de una persona viva que, en una de aquellas exploraciones y estando yo con el oftalmoscopio en plena observación, inconscientemente comenté en voz alta dirigiéndome a la imagen: «Por favor, mire un poquito para arriba». Como usted habrá visto, la Virgen tiene los ojos ligeramente inclinados hacia abajo y hacia la derecha, y yo, ensimismado con aquella luminosidad y profundidad, me olvidé que se trataba de una imagen y le hice aquel comentario pensando que estaba ante un paciente. En suma, ¿diría usted que parecen los ojos de un ser vivo? Si no fuera porque sé que se trata de una imagen, sí. ¿Y qué explicación le encuentra a todo esto? Ninguna. ¿Por qué ese brillo? ¿Por qué la triple imagen de Samson en los ojos? ¿Por qué esa sensación de profundidad? Algunas personas afirman que ese hombre con barba es el indio Juan Diego. ¿Cuál es su opinión? En cierta ocasión, uno de los representantes del abad de la basílica se acercó a mí y me preguntó: «Doctor, ¿ya vio usted a Juan Diego?». Recuerdo que le respondí: «Mire usted, mi querido amigo, yo he visto a un hombre, parece el retrato de un hombre barbado, pero no lleva ningún cartel que diga Juan Diego». Y le dije más: «Sinceramente no creo que ese busto humano sea el del indio Juan Diego». «¿Por qué?», me preguntó el sacerdote. «Muy sencillo, los indios no tenían barba, eran lampiños». ¿Tiene usted alguna idea de quién podría ser ese personaje? No. ¿Pero el hombre con barba está ahí? Sí, eso es indiscutible, y estaba muy cerca de los ojos de la señora. ¿Cómo lo sabe? Usted mismo puede hacer la prueba. Ilumine fuertemente el rostro o el busto de una persona y sitúela a 30 o 40 centímetros de sus ojos. Si una tercera persona se aproxima a su cara o le saca una foto a sus ojos, allí se verá reflejado por 3 veces el busto de esa persona que está intensamente iluminada. Se han hecho muchas pruebas fotográficas y en todas ellas surgen las conocidas imágenes de Purkine Samson.
¿Y es preciso que la persona o cosa iluminada esté a 30 o 40 centímetros? Sí, en caso de hallarse más retirada, difícilmente quedará reflejada en las córneas y cristalinos. Por eso, este personaje con barba ha quedado en los ojos de la Virgen porque estaba muy cerca de sus ojos. Hay algo que no entiendo, doctor. ¿Qué es? Si ese personaje con barba quedó misteriosamente reflejado en los ojos de la Virgen en 1531, y si tales reflejos pueden ser observados casi a simple vista o con la ayuda de una lupa, ¿por qué nadie los vio en los siglos pasados? No sé qué decirle. Lo que sí está claro es que la triple imagen de Samson no fue descubierta hasta finales del siglo XIX. Como científico, ¿defendería usted esa triple imagen de Samson en los ojos de la imagen? En cualquier parte. Desde el punto de vista de la física óptica, en el ojo derecho de la Virgen de Guadalupe se está reflejando la figura de un hombre con barba, y en el izquierdo esa misma imagen, también de acuerdo con las leyes ópticas, aparece ligeramente desenfocada. Doctor, ¿cree usted en los milagros? Fue la primera vez que el prestigioso oftalmólogo dudó. Mire, estimado amigo, como médico me cuesta trabajo. Le haré la pregunta más directamente. ¿Piensa usted que la presencia de ese busto humano en las córneas de la imagen de Guadalupe puede ser un milagro? Un milagro va contra las leyes físicas y naturales, y esto no rompe dichas leyes. Lo que ocurre es que un fenómeno así no resulta fácil de asimilar por una mente racional y académica como la mía. Entonces, ¿de qué podemos hablar? Humildemente le digo que no lo sé. Es un hecho inexplicable. Preferí dejar ahí esta primera entrevista con el doctor Graue. Muchas de mis dudas, sinceramente, parecían disueltas.